Qué mejor forma de empezar esta saga de homúnculos con las tortugas ninja. Mítica serie también de nuestra época, ¿eh? Pues venga, que tenía muchísimas ganas de empezar. Vamos. ¡Wow! A nuestra mesa de laboratorio. A ver, ¿se van a ver bien los ingredientes o no? Un poquito de inclinación. ¿Cómo se le daba esto la inclinación, cojones? Ah. Y yo creo que sí. Va perfecto. Bueno. Aquí os presento los ingredientes de hoy para el pucherito. Por cierto, que en el puchero va todo lo que me queráis decir antes de que acabe el periodo de incubación. Así que no seáis tontos. Dale a like, suscríbete y deja un comentario con qué quieres que meta en el caldero mágico de los druidas. Simplemente os hacía un vídeo con esto aquí porque os voy a enseñar los ingredientes. El primer ingrediente, mira qué bueno está. Esto que está más rubito es que le ha dado más el sol. Entonces son los pelos de mi sobaco. Y esto, pues ya os podréis imaginar de dónde lo he sacado. ¿Sabes? Te digo, se me ha quedado fino filipino. Efectivamente, de mis cojones.
Para Celso decía que hacía falta pelo humano, pero no especificó de dónde. Aquí que tenemos. Pues aquí tenemos la especialidad de la casa que siempre le echamos a nuestro puchero, que son un poquito de uña y un poquito de cortezas de la piel. Mira, está grande. Parece que tiene hasta mi huella dactilar. ¿Vale? Y todo esto va para el puchero también. Porque... Y vamos a regarlo con un poquito de nuestro semen, como siempre hacemos. Así que... Semen... Para el semen... Os voy a recordar cómo lo hacía yo. Esto ya lo expliqué yo. Que esto viene de la alquimia. Esto es una concha. Pero esta concha, ¿habéis visto que tiene un líquido? Sí, lo vais a ver. Ahí está, yo es que no sé si lo veis. Pero ahí lo tengo brotando. Entonces se trata de que, como es óvalo, por donde componéis vuestros genitales cerca, pues se va a hacer una circunferencia perfecta y va a ser más fácil de robárselo a la concha. Porque eso trata de eso, de robar. Entonces ya lo tenemos aquí. Una vez que lo tenemos aquí, vamos a ver, me vaya a disculpar, pero es que tenía uno más, que se lo vamos a coger también. ¡No! ¡No! Se ha volado, tío. Que las cosas de comer no se pueden caer al suelo. Pues ya nos lo vamos a llevar junto con esto, para que nos sea más fácil después regar, porque regar también, acordarse que tiene toda su historia. Ahí está el tío, y dejamos esto completamente vacío. Bueno, pues ya tenemos bastante como para regar. Ahora solo hace falta un mater. Aquí. Lo echamos en este recipiente. Mientras más chico, en verdad, mejor. Así que lo vamos a echar aquí. Ahora vaya a ver por qué. Lo echamos aquí. Entonces hace mucho más volumen. ¿Lo veis? Tarro chico, más volumen. ¿Y qué pasa si tenemos más volumen? Que si tenemos más volumen vamos a poder regar como a nosotros nos gusta. ¿Y cómo regamos como a nosotros nos gusta? Pues acordarse que de esto no nos hace falta, porque tampoco nos ordeñamos tanto. Entonces lo metemos aquí y entonces va a coger por el aspersor por... ¿Veis? Mira. Espérate que tiene que... Es que esto está cerrado. Ahora. Ahora está saliendo. El problema es que ya ha cogido todo lo que se podía coger y se ha quedado una mínima parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inyectárselo al tubo. Que es otra cosa que se me acaba de ocurrir ahora. Y joder, no era mala idea, ¿eh? Creo que era mejor que el tarro. ¡Ay! Bueno,
Y ahora vamos a enseñar el germen de vida. Esto es asqueroso, desde luego, mira. Mira, 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 mira. Mira los gusanos. Esto está todo lleno de gusanos, de historia, de bacterias. Y aquí está nuestro primer homúnculo. El señor Octopus, que está cogiendo un color que no veas. Tiene todos los colores que tiene que pasar la piedra filosofal. Fijaros, rojo, amarillo, blanco y negro. Lo llamamos el señor Octopus por su forma inicial, pero yo creo que jolines, que está cogiendo forma. Voy a tapar esta mierda ya porque huele que no veas. Recordad que este huevo es de prueba para ver dentro del periodo de incubación cuánto, pero esta mierda hay que taparla ya y no sé dónde he puesto. Aquí. Bien. Pues ahora en marcha nos ponemos.